Bueno, yo creo que podemos empezar. Muy buenas Disponible. noches a todos. Dentro del marco de las actividades organizadas por la facultad, hoy nos corresponde al webinar internacional Estado, Ciberseguridad y Tecnología, tema que será expuesto por John Campos Benavide, quien es abogado chileno con doctorado y magíster en la Universidad del País Vasco. Además, eh, tiene una maestría en inteligencia estratégica de la ANEPE y del Ministerio de Defensa de Chile. Sin más preámbulos, estimado y querido amigo John, en nombre de la señora rectora, en nombre de vicerrectorado, en nombre del consejo académico de esta universidad, como de los docentes y alumnos, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, estimado decano. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan, estimados alumnos que están físicamente en vuestra casa de estudio, en la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra. Eh, yo quisiera, primero que nada, comentarles que por premura del tiempo y como una forma de facilitar eh, esta exposición con ustedes, no he traído ninguna lámina para que no se distraigan. Lo que sí les voy a pedir que los que puedan, los alumnos principalmente, tomen apuntes, si es que pueden, de algunas cosas que les puedan llamar la atención. Nos pusimos de acuerdo con nuestro decano en que el título se debería llamar Estado, Ciberseguridad y Tecnología. Y la verdad es que estuve pensando que antes de hablar del Estado, la ciberseguridad y la tecnología, que es una configuración a propósito de la seguridad que tienen que tener los estados, creo que es indispensable, estimadas amigas y amigos, detenernos en que el Estado, la ciberseguridad y la tecnología tiene un propósito sustancial, que es acompañar la integridad y la seguridad de la persona humana. Es decir, de nada nos serviría el Estado, ni la ciberseguridad, ni la tecnología, si no ponemos en el centro y motor de la discusión del ordenamiento jurídico, de los intereses a la persona humana. Siempre resultará emocionante poder regresar a la reflexión más profunda de lo que es la persona humana y su naturaleza. Por siglos, el pensamiento intelectual ha buscado adentrarse en esta inmensa y extraordinaria forma que significa conocer a la persona humana y su esencia. Para esta exposición vamos a situar a la persona humana en lo que es, en su esencia individual e inagotable en su capacidad de perfección. Hay dos autores que a mí me gustan mucho cada vez que uno se refiere a la persona humana, que es Santo Tomás de Aquino y nuestro amigo Boecio. En ellos encontramos en profundidad la definición de lo que significa la naturaleza humana. La evolución política nos trae un desarrollo sistemático en el tiempo y va colocando a la persona humana y su naturaleza en distintas etapas, pero siempre con una mirada de preocupación respecto del lugar que ocupa en la organización social. Es decir, en esta exposición queremos partir que lo más central siempre será la persona humana, el concepto humano de nuestra formación académica, valórica y nuestros principios. Las personas humanas, los seres individuales racionales, se han dado una estructura política que nosotros le llamamos Estado. ¿Qué es lo que es el Estado? El Estado es una sociedad mayor organizada, es el instrumento jurídico que se ha dado la sociedad a sí misma para organizarse y preservar los derechos fundamentales que emanan de toda persona humana, para pasar así del estado de naturaleza a la vida en sociedad civil. En palabras de John Locke, siempre que cualquier número de hombres esté así unido en sociedad, tal como cada uno de ellos haya renunciado a su propio poder ejecutivo de ley natural,
y lo haya cedido al poder público, entonces, y solo entonces, tendremos una sociedad política civil que le llamamos Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué función cumple el Estado? El Estado debe garantizar la seguridad de la ciudadanía y la prosperidad privada, preservar el respeto a los derechos humanos, así como disciplinar a las fuerzas de seguridad para que cumplan en su cometido o con su efecto rindan cuentas de ciertas estructuras o de ciertas formas de asegurar un desarrollo ecuánime, equilibrado y digno a toda la sociedad. La sociedad mayor organizada, que se llama Estado, tiene una función llamada la seguridad, o ese mandato que le hemos soberanamente entregado al Estado para que nos represente y nos brinde seguridad. Una de esas variantes de la seguridad se llama ciberseguridad. La ciberseguridad es una disciplina moderna, nueva, que busca responder efectivamente a las amenazas del mundo del ciber, el mundo del Internet. Toda esta gama de amenazas que hoy día tenemos, tanto internas como externas en nuestros países, y que nos hacen ser una sociedad vulnerable. Efectivamente, la ciberseguridad ha venido a quedarse en medio nuestro. Es un desafío de los estados, pero también de las instancias privadas. En esta exposición vamos a tener varios elementos sobre la mesa. Ya hablamos de la persona, las personas construyen una sociedad organizada que se llama Estado, el Estado tiene una función de seguridad, una de esas facetas es la ciberseguridad, y la ciberseguridad es una forma de resguardar los legítimos intereses de los ciudadanos que se han organizado políticamente en un territorio determinado. ¿Qué pretende hacer la ciberseguridad? ¿Qué busca la ciberseguridad? La ciberseguridad es una respuesta que tiene el Estado frente a las amenazas. Hoy día, cada vez que usted hace una transferencia financiera, cada vez que va a un cajero, cada vez que se involucra, ¿no es cierto?, en alguna llamada telefónica, que consulta una página, ¿no es cierto?, web, hay una vulnerabilidad respecto de ciertas seguridades que el Estado tiene que brindar para que todas esas transferencias, esas acciones, sean lo más seguro posible. La pregunta que nos tenemos que hacer, queridas amigas y amigos, en esta tarde: ¿qué pasa con la ciberseguridad en nuestros países? En este caso específico, en Bolivia. ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Es un tema que trata el Estado boliviano? ¿Es un tema y una respuesta más bien del aparataje público o del mundo privado? Esas respuestas no las tenemos hoy día, pero nos las podemos preguntar, efectivamente, porque la ciberseguridad es una forma, como yo lo señalé anteriormente, de evitar aquellas amenazas tanto internas como externas. ¿Dónde podemos nosotros clasificar o en qué campos de acción está la ciberseguridad? Los bancos, por ejemplo, las instituciones financieras, tienen sus departamentos de ciberseguridad. Son recursos privados. Pero el Estado, ¿hace realmente ciberseguridad? ¿Hay una ciberseguridad del Estado? ¿Tienen ciberseguridad las policías? ¿Tienen ciberseguridad las Fuerzas Armadas? ¿Tienen una unidad de ciberseguridad nuestras universidades? La pregunta es: cuando ocurre un acto de hacker, un acto de vulnerabilidad de las informaciones, de los datos más sensibles que nosotros vamos depositando diariamente en cada transacción, en cada contacto, en cada correo, en cada comunicación, ¿quién se hace responsable en la práctica de la sanción y el resguardo de la sensibilidad de nuestros datos personales? ¿Hay alguna institución? ¿Cómo actúa esa institución? ¿Cuál es la normativa que efectivamente protege? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son esas normas? ¿Está Bolivia y Chile adhiere al Tratado de Budapest, que es este marco general, universal, global, que nos hemos dado a través del tiempo, desde hace muy poco, para buscar algunas normativas que sean
perseguible desde el punto de vista punitivo la responsabilidad ante una acción o una amenaza? ¿Cuál es la tecnología que estamos aplicando desde el punto de vista del Estado respecto de la ciberseguridad? ¿Qué tipo de tecnologías tenemos? ¿Hay realmente inversión? ¿La tecnología es la más de punta, la más certera? ¿Es privada? ¿Es pública? ¿Conoce el Estado boliviano, el ciudadano boliviano, conoce efectivamente alguna ley que efectivamente hace que la tecnología esté permanentemente actualizándose para poder defendernos de aquellas amenazas? Todas esas interrogantes que espero salgan de esta conversación con ustedes, las van a tener que investigar, porque es importante, porque nadie vive fuera de este mundo global en que estamos todos inmersos y estamos permanentemente siendo vulnerados o amenazados por estas cosas tanto internas como externas. ¿Qué pasa con la cooperación pública o privada? ¿Existen alianzas respecto a este tema? ¿Existe un instrumento a nivel nacional, en el caso de Bolivia, que coordina efectivamente toda la ciberseguridad del Estado? Es decir, por ejemplo, aquí hay repartición pública que conserva los datos más relevantes, el registro civil, las cédulas de identidad, los pasaportes. ¿Qué tipo de ciberseguridad está operando? ¿Operan empresas privadas o empresas públicas? Los datos, por ejemplo, de salud, de las clínicas, cada vez que usted va y se atiende en un hospital, en una operación o en una clínica privada, esos datos podrían ser hackeados. ¿Quién resguarda esa información? ¿Quién es el encargado de hacer punitivamente responsable respecto de una violación de la privacidad, por ejemplo, de las fichas médicas de un ciudadano en Bolivia que se atiende en un hospital o en una clínica? La información que usted entrega en sus respectivos municipios, o en las comunas, como le llamamos en Chile, o la información que tienen las policías respecto de usted, o el Ministerio Público, o el Poder Judicial, o la Procuraduría. Todas esas instituciones, todas estas organizaciones que conviven con nosotros en esta sociedad política, jurídica, todas esas instituciones manejan una gran cantidad de información de los ciudadanos. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿quién regula efectivamente la privacidad y el resguardo de nuestros datos? Acá le llamamos cédula de identidad o número de carnet de identidad. En Bolivia no sé si le llamarán DNI, como en otros países. ¿Ya? Bien. Otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿quién es el dueño de Internet? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Quién es el dueño de Internet? Cuando se creó Internet, salió con esta idea de que fuera de libre acceso. Está muy bien, pero el Internet puede servir para muchas cosas útiles, como lo que estamos haciendo ustedes y yo, que me permite a mí conectarme con ustedes desde Chile, desde la capital. Pero también hay gente que a través del Internet o las redes sociales comete delitos. La pregunta es: ¿dónde se inicia el delito? ¿En qué estado se ejecuta? ¿En qué país se ejecuta efectivamente el delito? ¿Tiene la ley boliviana hoy día la capacidad, por ejemplo, para sancionar penalmente a un delito que se inició en Rusia, en Corea del Norte, en Yugoslavia, y que efectivamente ha hackeado las cuentas corrientes, las tarjetas de créditos, las fichas médicas, los datos policiales, los datos del Ministerio Público, etcétera? ¿Qué sistema nacional o internacional puede perseguir esos delitos? ¿Qué pasa cuando alguna entidad, un gobierno extranjero, no solamente individuos que son delincuentes, hay estados también fallidos, estados terroristas, que se dedican hoy día a secuestrar información y piden para devolver esa información una gran cantidad de dinero? ¿Cuánto ha tenido que pagar, por ejemplo, el Estado boliviano a estos secuestradores de informaciones internacionales? ¿Cuánto ha tenido que pagar el Estado de Chile? ¿Cuántos son los bancos que han tenido que recuperar información secuestrada pagando grandes cantidades de dinero? Hace poco en Chile, unos hackers internacionales
vulneraron el EMCO, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la información más sensible en el ámbito de la seguridad y de la defensa nacional. Así también lo hicieron en Perú y también lo hicieron en Argentina y en México. No sé si Bolivia también fue afectado por esto. ¿Cuál es el propósito? No han pedido rescate financiero. ¿Qué querían develar? ¿Qué información querían colocar o transparentar? ¿Quién está detrás de esto? ¿Son individuos? ¿Son grupos criminales? ¿Son grupos organizados? ¿O hay estados que buscan debilitar a otros estados? Todas estas preguntas, queridas amigas y amigos, no las tenemos que hacer siempre. Yo creo que hoy día estamos en un momento muy álgido desde el punto de vista de la sensibilidad de los datos. Y en eso, tanto Bolivia como Chile, no hablaré de otros países, estamos al debe. Acá en nuestro país, en mi país, hay una estructura, se llama CECIRT, que es una entidad que está bajo la estructura jerárquica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que supuestamente tiene que velar por la seguridad, por la ciberseguridad de los datos. Pero también tenemos otro ámbito que se llama la ciberdefensa. Bien, la ciberdefensa, que es la ciberseguridad que protege los datos de las Fuerzas Armadas, fue vulnerada en el EMCO, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque aparentemente la tecnología que tiene el EMCO no habría realizado los parches, así se le llama, las correcciones necesarias. Si ustedes se ponen sin el ánimo de aumentar la paranoia sobre este tema, asistimos, queridas amigas y amigos, a un mundo muy complejo, muy vulnerable, en que las amenazas están a la vista. Entonces la respuesta de nuestra exposición es Estado, ciberseguridad y tecnología. Yo considero que este encuentro que ha organizado vuestra prestigiosa casa de estudios, Santa Cruz de la Sierra, esta universidad privada que está en Bolivia, es un gran acierto. Es un tema muy relevante que tiene que ser discutido, trabajado y perfeccionado. No basta con esta breve charla introductoria sobre las vulnerabilidades y las amenazas de la ciberseguridad. Lo que tiene que hacer toda casa de estudio o toda organización de educación como ustedes es a través del tiempo de generar, por ejemplo, algunas asignaturas o electivos donde a los arquitectos, a los psicólogos, a los abogados y a todos los profesionales se les prepare en el área de la ciberseguridad. El tema del Internet, la tecnología, se vino a quedar en medio nuestro y va a ser relevante. Relevante. Desde que usted se levanta y enciende su celular y se conecta a través de las redes sociales, haciendo un saludo en Twitter, en Facebook, en Instagram, ya está ahí colocando información. Luego va y compra un pasaje con una tarjeta de crédito, nuevamente entrega información. Ese rastreo de la tarjeta de crédito, usted perfectamente, la empresa privada, sabe cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuánto usted consume en libros, en educación, cuánto consume, por ejemplo, en alimentación, en diversión. El Internet también a través de los canales de televisión sabe cuáles son los gustos, por ejemplo, que usted tiene o que tenemos a propósito de qué tipo de películas. Todo está en Internet. Es una masa enorme de información. Es una masa enorme de información. Y no hay que ser muy inocente para percatarse de que hay una gran industria detrás de esto que le interesa obtener cierto tipo de información. Las transacciones financieras, la información que tiene relevante el Banco Central, las entidades financieras, cada vez que usted hace un viaje, cada vez que usted pone una palabra en Internet. Nada de lo que usted escriba o que yo escribo en Internet nunca se va a borrar. Siempre hay un registro que ahí queda. Nuestros escritos, nuestras imágenes y nuestras fotografías, todas están en Internet. Quien hace uso o mal uso de aquello va a tener realmente el poder.
A nosotros, que somos países de Sudamérica y subdesarrollados, no nos ha pasado casi nada, o poco, porque hoy día los estados fallidos, o estados hacker, o organizaciones criminales, lo que hacen es hackear al primer mundo, a Europa. Pero en algún momento Europa va a crecer en su envergadura de seguridad y efectivamente se va a redireccionar ese crimen organizado hacia Sudamérica. Eso ya acontece en nuestros territorios. Lo que pasa es que la autoridad política, por una forma de contener la información y no asustar a la ciudadanía, no cuenta de cuántos ataques permanentemente son sujetos nuestras organizaciones. Si ustedes se ponen a averiguar y hacen un trabajo de investigación muy sencillo, se van a dar cuenta que permanentemente todas las páginas web de los organismos públicos, de nuestras instituciones, están permanentemente siendo atacados. Una forma de responder es mayor tecnología, pero eso requiere información. Del presupuesto nacional de la nación, que se asigna a defensa, educación, salud, etc., ¿cuánto le asigna el Estado de Bolivia? ¿Cuánto le asigna el Estado de Chile a la ciberseguridad? Es una pregunta relevante. Es un dato de la causa que hoy día, por ejemplo, los famosos antivirus no sirven de nada y que basta una acción mucho más comprometida y radical, por ejemplo, para poder deducir las claves que nosotros permanentemente estamos ingresando para hacer una transferencia financiera. Las claves que permanentemente uno está cambiando, porque uno no cambia permanentemente las claves, ¿no? Uno generalmente tiene una pura clave y la usa casi para todo. Bueno, debería haber una clave para cada tarjeta, ¿ya? Pero aún así son factibles de violar esa información. Hoy día eso es posible. Nada es seguro. Todo está cambiando. Todo es vulnerable. Y las amenazas ahí están. Y el que tiene el control de la información tiene el poder. ¿Cuál es el desafío, estimadas amigas y amigos, y especialmente los estimadísimos alumnos de la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra? Los invito a que se metan a internet y que averigüen qué es la ciberseguridad, que averigüen cuáles son los organismos que el Estado de Bolivia tiene, que averigüen cuáles son las normas que sustentan la ciberseguridad de vuestro país, de vuestro Estado, y que de aquí en adelante tengan muchísimo más cuidado con la información que ustedes transmiten a través de las redes sociales, porque de eso se puede hacer exégesis y se hacen perfiles y las empresas lo usan para la venta y el marketing de sus productos. ¿No les llama la atención que ustedes a veces en una conversación telefónica entre amigos dicen una palabra, hacen un comentario y a los pocos momentos le llega efectivamente una información sobre un determinado producto? Ustedes dirán, ¿y eso es casualidad? Están hablando sobre la adquisición de un televisor, de un nuevo equipo de teléfono celular, y resulta que a la hora o las 2 horas le aparecen a usted unos correos ofertándole los últimos modelos, ¿no es cierto?, de telefonía celular. Y es porque muchos equipos de telefonía celular vienen con micrófonos incorporados, y aunque estén apagados, siguen escuchando. A ese nivel de fragilidad estamos sometidos todos los ciudadanos, porque principalmente acá lo que se ha perdido, y por eso quise introducir esta charla con ustedes, se ha perdido la capacidad de la dignidad y la individualidad. Ya no hay mucho respeto por la individualidad personal, por la dignidad de la persona humana y todo lo que ello conlleva. El respeto a su propia intimidad. Hoy día es fácil, por ejemplo, a través de la georreferenciación, saber cuántas personas están en una determinada sala, en una determinada casa, porque se asigna generalmente un número de teléfono celular a una persona o a un ciudadano. Bastaría un pantallazo a través de la georreferenciación con el sistema satelital para saber las personas cuándo estuvieron o cuándo no estuvieron.
y en qué momento se encontraron. Yo no sé si a ustedes les llega de repente un reporte de Google que cada cierto tiempo, una vez al mes, te dicen a ti, sin que tú hayas preguntado, los lugares que tú estuviste, los lugares que tú caminaste, cuántos kilómetros hiciste en auto, cuánto caminaste, ¿no es cierto? O cuánto hiciste en bicicleta. ¿No les parece extraño, aunque no esté habilitada esa aplicación? Esa información, esos datos están ahí, están lo que le llaman en la nube. Pero la pregunta es, ¿quién se hace responsable de la nube? ¿Cómo ejecuto yo una responsabilidad en la nube? Al final, ¿quién se va a hacer cargo de toda esa información que está en la nube? Cuando a mí me roban, por ejemplo, mi equipo de telefonía celular, existe hoy día en Google una forma de respaldar. Me compro otro equipo, pongo mi correo y bajo toda esa información, bajo toda mi red de contacto. Podría bajar todas mis fotos, incluso hasta los mensajes. Los puedo ver yo, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y cuántos más los pueden ver? ¿Quién maneja esa información? Otra pregunta relevante. ¿Qué hay de la ciberseguridad, el Estado y la tecnología que se tiene que generar a propósito de la infraestructura crítica? ¿Qué es la infraestructura crítica? Todos aquellos puntos centrales o vitales que hacen que un Estado pueda efectivamente funcionar. ¿Dónde está el origen del agua, el origen de la luz, el origen de la electricidad? La infraestructura crítica. En caso de un ataque, ¿cierto?, un conflicto, bastaría bombardear los puntos de infraestructura crítica de un país para dejarlo automáticamente inmovilizado. ¿Qué pasa si el sistema, la estructura crítica que contiene todos los datos más importantes de Internet están ubicados en un lugar específico, por ejemplo, en Bolivia, en un lugar específico, y el enemigo, el adversario, se entera de aquella información y en un eventual conflicto bélico dispara un misil y elimina ese punto crítico? Todos ustedes quedarían automáticamente desconectados. No hay telefonía, no hay transferencia, no pueden hacer compra, no se podrían comunicar. Lo mismo ocurre con Chile. Chile se conecta con un cable que viene de Internet a través del Pacífico, ¿ya? E ingresa por un puerto nuestro. Es un enorme cable subterráneo, el Internet, que conecta las redes del mundo entero. ¿Saben ustedes cuáles son sus puntos de conexión en Bolivia? ¿Cuál es el punto de conexión de Internet de Bolivia? ¿Cuál es la infraestructura crítica de Bolivia? ¿Quién está encargado de esa infraestructura crítica en Bolivia? ¿El gobierno? ¿La autoridad civil? ¿Alguna empresa privada? ¿Las Fuerzas Armadas? Todas esas preguntas, queridos amigos, nos las tenemos que hacer permanentemente. No como una forma de aumentar la insania, sino como una forma de realidad. Porque este tema, tal como se los dije anteriormente, se vino a quedar entre nosotros. Estamos hoy día a merced de organizaciones criminales muy poderosas, muy sofisticadas. Mientras el Estado, para hacer una ley, se demora años, porque va al Parlamento, vuelve al Ejecutivo, al Contralor, a este y al otro, una organización criminal toma una decisión, un sujeto, y la ejecuta. Por eso son mucho más efectivos, por eso el delito va mucho más rápido que la respuesta del Estado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Principalmente ustedes, que son estudiantes y que tienen esta oportunidad y este privilegio de formarse en vuestro país y aportar al desarrollo intelectual y al desarrollo tecnológico. Esta charla, esta conferencia, esta conversación, no es para quedar experto en Internet ni en tecnología, porque ni yo lo soy ni lo son ustedes. Pero de esta conversación tienen que salir los grandes principios, los grandes intereses. Acá lo que está en juego, la sobrevivencia de nuestra sociedad y el Estado. Por lo tanto, ustedes, desde el mundo público, al mundo público, pero desde el mundo privado, tienen que forzar estos verdaderos cambios que la sociedad en su conjunto necesita. Las universidades, estimadas alumnas y alumnos, son las únicas instancias reales de reflexión, de compromiso y de cambios en la sociedad.
Cuando una universidad deja de pensar, el mundo se muere. En ustedes está el desafío de averiguar efectivamente cuáles son aquellas herramientas tecnológicas que hoy día tiene Bolivia, cómo está Bolivia desde el punto de vista de la ciberseguridad, qué pasa con nuestros datos personales, qué pasa con la seguridad, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean que efectivamente estamos siempre sujetos a algunos ataques, bromas o vulnerabilidades. Así que yo, feliz de compartir con ustedes, les agradezco esta tremenda oportunidad. Recuerden, por favor, que lo importante es la persona humana y su dignidad, que las personas en sociedad creamos un Estado, que ese Estado está llamado a brindar seguridad, que una de las facetas de la seguridad es la ciberseguridad, que se necesita mayor tecnología, pero también una respuesta de parte del Estado desde el punto de vista jurídico, para poder sostener todo este andamiaje. Muchísimas gracias por esta conversación, esta oportunidad, y quedo disponible para las preguntas y los aportes. Esto es una primera conversación de la cual estoy muy agradecido de vuestro decano y vuestra casa de estudio. Muchísimas gracias. Gracias, John. Realmente el tema es apasionante, el tema de la ciberseguridad. Sé que estás muy escaso de tiempo. Vamos a otorgar la palabra aquí quienes están presentes y luego a los que se encuentran conectados vía Zoom también. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Gracias, doctor Campos. ¿Es posible establecer una relación entre Estado, ciberseguridad e ideología? Lo pregunto porque usted al inicio de su exposición sostuvo la importancia de pensar en el concepto de persona, incluso hizo referencia a Tomás de Aquino, y habló acerca de las amenazas, y las amenazas en un Estado serán identificadas a partir de alguna orientación que se tenga en ese Estado. Seguramente en un Estado totalitario las amenazas que pueden presentarse en el mundo de la informática serán diferentes que en un Estado que sienta, digamos, mayor aprecio por el liberalismo. Entonces, más allá de las cuestiones de orden técnico, igualmente será importante pensar desde la perspectiva política cuando se analizan estos temas, o en realidad forma parte de otra discusión. Gracias, doctor Campos. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante, y por eso hice hincapié antes de mi presentación con ustedes, situar la conversación. Y creo que la amenaza más importante que hoy día tienen los estados y el uso ideológico de la tecnología es privar a los seres humanos de nuestra propia individualidad, que es una característica que está alojada en nuestra propia naturaleza. Todos los que estamos aquí somos seres singulares, particulares e irrepetibles. Por lo tanto, el Estado no puede limitar ni uniformar las capacidades, talentos o potencias que cada persona tiene. El Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Lo que ocurre cuando hay un Estado ideológicamente totalitario es que restringe y limita las capacidades y la libertad del individuo, y muchas veces lo hace, por ejemplo, a través de la tecnología. No cabe ninguna duda, por ejemplo, que en Corea del Sur no es un Estado democrático, ni es un Estado liberal, ni es un Estado que realmente represente los derechos humanos más importantes que emanan de la propia naturaleza humana. Desde este punto de vista, si la tecnología no está al servicio de la persona humana y su individualidad, esa tecnología termina restringiendo y limitando. Si la ciberseguridad no va a defender efectivamente la dignidad individual del ser humano, pues no sirve, ¿no es cierto?, como una disciplina. Lo mismo el derecho y lo mismo el Estado. Hoy día la tentación que puede ocurrir es que los estados totalitarios, estados fallidos, estados que buscan restringir la libertad individual de la sociedad en su conjunto, usen la tecnología para perseguir, ¿no es cierto?,
las libertades individuales. Yo creo que el llamado efectivamente es a mantener esa concepción racional, individual y de sustancia indivisible. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona contiene tras de sí o de suyo, en su propia naturaleza y en su ser, una realidad corporal y espiritual. Por eso podemos amar, podemos sentir, podemos expresarnos. Porque no es solamente una manifestación física, también es una manifestación espiritual. Y de ese punto de vista, muy bien la pregunta que ha hecho el profesor, es que los instrumentos del Estado, dado en el ámbito de la seguridad, tienen que ir dirigidos efectivamente a potenciar, proteger, resguardar, pero nunca limitar las capacidades ni las libertades individuales. Si hay algo que está alojado en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la realidad del ser individual, es la libertad. Nos podrán quitar todo, menos la capacidad de pensar, de amar y de sentir. En eso, la educación superior tiene un rol insustituible, que es transformar la sociedad. Y la sociedad se transforma en ejemplos continuos. Soy yo el que parto cambiando por mí mismo y a través de mi testimonio logro cambiar a los demás. Por lo tanto, el Estado no está sobre mi propia individualidad. El Estado está a mi servicio. Cuando un Estado restringe las libertades en un sistema de seguridad, de inteligencia o de ciberseguridad que no permite la libre expresión democrática, ese Estado, ¿no es cierto?, se convierte en totalitario e ideológico. Nosotros, ustedes y yo, Bolivia y Chile, somos herederos, queridas amigas y amigos, de una cultura, lo que le llamamos la cultura cristiana occidental. Son 2000 años de evolución jurídica, filosófica y cultural. Grecia, Roma, España, América Latina. Somos una cultura diversa, muy rica. Hemos generado estados de todo tipo. Hay veces que los estados se han equivocado en sus concepciones doctrinales. Entonces, un estado eficiente da como resultado una ciberseguridad eficiente, porque va a velar por los intereses de sus ciudadanos, no de los grandes intereses globales. Gracias. Agradecerte en nombre de las autoridades de la universidad, de los docentes y de todos los alumnos por haber compartido estos minutos tan interesantes sobre el estado de ciberseguridad. Será hasta una nueva oportunidad de poder contar nuevamente con tu apoyo y conocimiento. Muchas gracias, don Fernando. Yo espero que me haya yo podido expresar con la mayor claridad posible en un tiempo tan limitado, que es un tema muy complejo de tratar. Pero si les puedo dejar alguna inquietud en que ustedes sigan estudiando esto, los invito a que reflexionen, porque ustedes son los instrumentos de cambio de un país tan hermoso y que lo necesita como es Bolivia. Mi cariño por ustedes y mi admiración, porque a pesar de tantas dificultades, son capaces, ¿no es cierto?, de estar siempre de pie y dando la batalla por aquellos ideales y principios que han hecho grande a nuestra cultura. Muchísimas gracias y que tengan una muy hermosa tarde. Gracias. Buenas noches a todos.